¿Cómo andan? ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? Bueno, el mundo está bastante movidito, convulsionado, raro. Yo estoy investigando para contarles una historia que quizás no conozcan, porque no mucha gente conoce la historia del doctor Wilhelm Reich. Este, Él era un médico contemporáneo a Freud y a Einstein, que tuvo la osadía de meterse en los años 20 con una teoría sexual, exponiendo una teoría sexual. O sea, ustedes saben que Freud se basa en la teoría de la libido como que es una teoría sexual, pero Reich la desarrolla, ¿no? Entonces fue muy castigado porque era un hombre realmente rebelde contra los sistemas establecidos y en una época que, imagínense si ahora todavía hablar de sexualidad es irritante para algunas personas, en ese entonces muchísimo más. Aparte él era comunista y creía en la opresión de la gente, de la iglesia, o sea, exponía una cantidad de razones por las cuales consideraba que todos estábamos reprimidos y que eso hacía que nuestra energía disminuyera y nos enfermáramos. Sí. ¿Qué pasa? Que yo creo que no fue entendido, que fue un anticipado a su tiempo, que hablaba en un momento que nadie hablaba de oponerse a los sistemas eh, que regían nuestra vida, ¿no? Gobernantes o eclesiásticos. Él se puso en contra de un montón de sistemas que obviamente dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Y aunque se mudó a Estados Unidos por la guerra, fue encarcelado, tratado de estafador y falleció de un ataque cardíaco a los 60 años. O sea que a mí me hace acordar a toda la historia de Tesla, ¿no? Que no fue entendido, que fue segregado. Quizás si Wilhelm Reich hubiera nacido en esta época, no sé si hubiera sido entendido al dedillo, pero puede ser que alguien se hubiera tomado el trabajo de entender lo que él decía, porque en realidad lo que él decía es lo que todos los textos de yoga, budismo, todos los textos orientales hablan de la energía vital. Esta energía vital que él la relacionaba con el orgasmo, pero si no le ponemos una connotación sexual, obviamente que la energía existe, por eso estamos vivos, por eso si no hay ningún bloqueo, no nos enfermamos. O sea, esto está ampliamente desarrollado en la acupuntura, por ejemplo, y en todos los meridianos. Pero cuando él dijo esto, no fue entendido, evidentemente, muy combatido al punto de ir preso. ¿Qué es lo que decía Reich? Bueno, Reich decía que en nuestra infancia, todos aquellos traumas infantiles, todas aquellas situaciones que, que no podíamos elaborar, iban a nuestro cuerpo a modo de corazas musculares, donde no se respetaba, digamos, la fisiología, sino un grupo de músculos. Como por ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, si nosotros
reprimimos nuestro deseo de llorar, esta famosa frase, los hombres no lloran, tienen que ser fuertes, tenemos que, no seas cobarde, se tensiona la parte inferior de la boca, la mandíbula inferior, la garganta, y se produce una coraza caracterológica. Esto sería lo que él decía. Esta coraza, en distintas partes del cuerpo, va como cortando la energía. La va cortando realmente, obviamente, porque no es lo mismo. La energía vital no funciona de la misma manera. Él hacía una analogía sobre, por ejemplo, un gusano para moverse tiene que tener todas sus partes que adquieran un ritmo, como una ola. Como la ola, evidentemente, que se produce en el orgasmo, ¿no? Cuando uno tiene un orgasmo pleno, liberador, se produce toda una ola energética que no tiene interferencias. A eso se refería con la función del orgasmo. Y para eso él, bueno, apelaba a determinados masajes, a métodos de respiración y la energía, la bioenergía lo usa, lo mismo que la gimnasia rítmico-expresiva con yoga, se usa toda la teoría de Reich, en la medida de lo posible, en la medida que, bueno, uno vaya, inclusive en las clases, al mover los centros energéticos, al mover las piernas, nosotros movemos el centro básico, que es el centro sexual. Y ahí hay un lugar donde anida, según los orientales, la kundalini. O sea, hay dos energías que son Ida y Pingala, que una va y la otra sube, y anida la kundalini. Entonces, también es uno de las ideas básicas del Tantra Yoga. O sea, el Tantra Yoga es mediante la liberación de la kundalini, llega al centro más alto, o sea, al centro superior, al coronario, y lo abre. Es una metáfora, en realidad, porque esto es a nivel energético. Entonces, ¿qué pasaba con este hombre? Este hombre habló del orgón como una partícula que se podía medir, e incluso hizo unas maquinarias para poder medir esta energía, la energía orgónica. Y bueno, ya les digo, no le fue nada bien, pero yo creo que a determinadas personas hay que rescatarlas de un pasado que no fue el mejor, porque fueron anticipándose a su época. Él realmente decía que se podía curar la úlcera péptica, el cáncer, todos los reumas, ¿no? Como que, y evidentemente nosotros sabemos ahora que si un organismo está libre de corazas musculares, es un organismo sano, es un organismo vital, es un organismo que puede llegar a no enfermarse. O sea que no es que su teoría quizás era muy pomposa y eso produjo que los puritanos de la época, bueno, salieron todos corriendo, pero no es tan errada, porque tiene que ver con el libre fluir de la energía, la homeostasis que se necesita para, por ejemplo, los meridianos que sabemos, que conocemos ahora, que atraviesan todo nuestro cuerpo. Si los meridianos tienen una buena homeostasis, no nos enfermamos. O sea que
lo que él pregonaba no es tan delirante. Lo que pasa que, bueno, lo que dijo, en el momento que lo dijo, con los nombres que le puso, fue tratado de estafador y encarcelado. ¿Mm? Entonces, oponerse, ya sabemos, a determinados sistemas es muy peligroso. Ahora lo estamos viendo mucho más, pero este hombre revolucionó su época y realmente las corazas musculares existen. Yo he tenido la oportunidad de trabajando con el cuerpo, he llegado a momentos donde un paciente, si se le liberaba esta coraza muscular mediante masajes o mediante la actividad física, producía todo un temblor, una descarga muy insólita porque nosotros estamos como acostumbrados a que las cosas tienen que ser de una manera, ¿no? Y entonces está mal temblar y descargar en una situación porque a uno le están haciendo un masaje, pero esto pasa, la realidad es otra, ¿no? Sabemos que la realidad, lo que nos quieren imponer es una cosa y la realidad es otra. O sea, que nuestro cuerpo está vivo, tiene energía vital. Si desarmamos determinadas cuestiones, pasan otras cosas. Como hay una acumulación de muchos años, mucha retracción en algunas partes, esto al ser liberado produce una fuerza, una fuerza un poco explosiva, como así yo les decía el tema de la violencia, que un pueblo que ha sido encerrado durante tanto tiempo, bueno, va a llegar un momento que va a salir quizá no de la mejor manera, porque a mucha represión, después la salida no es una salida tranquila. Por eso yo les cuento a mis pacientes, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, que si hay un trastorno de ansiedad es porque ha habido una represión muy grande de emociones, porque uno tiene que ser fuerte, porque uno tiene que ser valiente, porque uno tiene que no llorar, inclusive mucho, no solamente los hombres, sino que en las mujeres, muchas situaciones, depende cómo hayan sido su crianza, el demostrar las emociones está muy mal visto. Y esas emociones en algún lado quedan, produciendo luego un ataque de pánico, una enfermedad, y es así. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Me parece un tema interesante, muy controvertido. Reich escribió muchos libros. La función del orgasmo fue uno, el análisis del carácter, la psicología de las masas del fascismo, y sobre todo que les quería mostrar, la revolución sexual. Aquí habla cómo al pueblo, a la gente, se la hace reproducir, se la obliga a tener un matrimonio, bueno, en ese entonces, donde la gente estaba muy mal visto que se separara, pero no es para nada lo que ustedes por ahí piensan en este momento, con respecto a hacer lo que a uno se le ocurra. No habla de eso, él habla de una natural expansión de la sexualidad. Nada más ni nada menos. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse, sean buenitos. Y nos estamos viendo. Chao.